El correo no lo dejan de ¿Ok? Ok, muy buenas tardes. Entonces, a nombre de Dental Prime, distribuidor exclusivo para Chile de la línea de implantes Ankylos de Dentsply Sirona, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de nuestra serie Expert Meeting de Ankylos. En esta oportunidad, con la presentación de tratamiento con implantes Ankylos, 8 años de experiencia clínica, presentada por los doctores Marcelo Martínez, Benjamín Weber y Diego Sirandoni, los tres de la ciudad de Temuco. Les leo rápidamente un pequeño resumen de los currículums de cada uno de ellos. El doctor Marcelo Martínez es periodoncista, magíster en gestión de salud, socio de la Sociedad de Prótesis de Chile de la filial Temuco, secretario de la misma y docente de pregrado de la Universidad de la Frontera en Temuco. El doctor Benjamín Weber es rehabilitador oral, magíster en morfología, profesor asistente de pregrado de la Universidad de la Frontera, docente coordinador de posgrado de rehabilitación oral de la Universidad de la Frontera también con sede en Temuco. El doctor Diego Sirandoni es rehabilitador oral, magíster en odontología, presidente de la Sociedad de Prótesis de Chile, filial Temuco, docente de pregrado de la Universidad Mayor en su sede en Temuco y docente de posgrado en la Universidad de la Frontera. Las preguntas las pueden hacer a través del chat de Zoom. Van a ser leídas al final de la presentación. Entonces, dejo con ustedes a quien abre la presentación, el doctor Marcelo Martínez. Doctor Martínez, por favor. Lo dejo entonces con el audio. ¿Ahora se escucha? Ahí sí, Ya. doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir la presentación. Ok. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, se ve perfecto, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Para contarles un poco, nosotros somos un equipo de trabajo que trabaja en la clínica Triodent en Temuco. Llevamos bastante experiencia con implantes. Llevamos juntos con Benjamín más de 15 años como clínica, y Diego se incorporó hace unos años con nosotros y al equipo de trabajo. Tenemos una clínica donde somos 13 colegas, ¿ya? Y la idea es contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia con este sistema de implantes, y la charla se va a desarrollar un poco de la siguiente manera. Vamos a hablar, yo voy a hablar unos 15 minutos, 10 minutos, para hablar un poquito de las características y las ventajas del implante. Y a continuación va a seguir el doctor Weber, que va a hablar del seguimiento de casos de rehabilitación unitaria. Y vamos a terminar con Diego, que va a hablar un poco del sistema de casos con Syncon, que es para pacientes edéntulos. En esta diapositiva la idea nuestra es contar un poco cuál ha sido nuestra historia con los implantes, porque cuando hablamos de implantes Ankylos, vienen varias cosas nuevas que salen en el camino. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en el año 2012. Previo a eso, nosotros habíamos trabajado con implantes de hexágono externo,
Después tuvimos nuestro gran desarrollo donde aprendimos implantología, donde la gran cantidad de casos fueron con el Nobel Replace. Y después de que se fue Nobel de Chile, empezamos a buscar sistemas de implantes, pasamos por varios sistemas de hexágono interno, fuimos probando distintas marcas hasta que en el 2012 llegamos a implantes ánquilos. Yo había tenido una experiencia previa el año 2005 con implantes ánquilos en Chile, pero la verdad es que cuando se hizo una importación de esos implantes no se tenía muy claro el concepto y se trabajaba con ese implante igual que el resto. Por lo tanto, fue como una gran decepción. En el 2012 nosotros viajamos a Alemania y fuimos a una charla, conocimos el sistema, hicimos una compra y como dice, estábamos en esta reunión en Frankfurt, donde la diapositiva que nos presentaron, la primera decía, si usted va a trabajar con ánquilos, tiene que liberar su mente para no hacer nada de lo que había hecho antes. Y eso yo quiero, es súper importante para la gente que no ha usado el sistema o no lo conoce y tiene experiencias con sistemas distintos como de conexión interna o hexágono externo, la forma de trabajar con este implante es distinta. Siempre muestro esta foto porque muestra cuál es la imagen del implante, y siempre digo que tiene este cuello largo, que ya lo hace distinto o lo hace muy, muy diferente. Entonces, este implante Ankylos es un implante que tiene 35 años de vida. Es un implante que nació el año 85 y se lanzó al mercado el año 87. ¿Ya? Vamos a hablar las características del implante. Vamos a hablar de su diseño, de la superficie, de la conexión, del tipo de inserción y de la estabilidad. Partamos con el diseño. El implante, en su macroestructura, es un implante cilíndrico desde las rocas, pero cónico en su cuerpo. Es decir, si ustedes se dan cuenta y siguen la línea de las rocas, es un cilindro, pero el cuerpo es cónico. ¿Ya? Tiene un sistema de roscas progresivas. Quiere decir que las roscas van aumentando su profundidad a medida que entran hacia apical. Eso permite que haya mayor anclaje en la zona de inserción y en la parte cervical el implante no tiene roscas para evitar que en esta zona haya un aumento de la tensión. En relación a la superficie, el implante tiene una superficie que está chorreada con arena y grabada con ácido, lo que le permite tener distintas rugosidades de distintos micrómetros, lo hace similar a una superficie SLA, que es la que más se ha estudiado, y lo hace muy compatible, sobre todo con carga inmediata. En relación a la conexión protésica, es el punto que podríamos decir clave en este sistema de implantes. El implante Ankylos tiene una conexión de tipo cono-Morse, que es un cono, ¿ya? Que tiene 5,8 grados de conicidad, con una altura de 2,35 milímetros, lo que lo hace que sea muy firme y que no se desaloje de la zona. Toda esta parte de la conexión la va a hablar muy bien Benjamín, pero ya es importante que vayamos entendiendo que este implante tiene esta zona cónica y ya es diferente a otro sistema de implante. Otra cosa importante que tiene este implante, que en los 30 años o 35 años que existen, el implante no ha tenido cambios desde el punto de vista protésico. Solo ha tenido pequeñas evoluciones, pero hoy día, si quisiéramos tomar un aditamento para rehabilitar un implante que se puso hace 30 años, podríamos usar cualquier aditamento que se usa en la actualidad. Cosa que a veces es muy importante cuando los implantes van cambiando y uno quiere hacer una nueva rehabilitación y no encuentra los aditamentos. El único cambio que se hizo en el tiempo fue agregar en la zona de conexión de los abutments un pequeño index que nos permite posicionar el pilar en la zona que quisiéramos.
Lo va a hablar bien Benjamín al respecto. Otra de las cosas que tienen estos abutments y que tiene esta conexión es que el sistema de abutment tiene un tornillo, que es un tornillo esclavo, de tal manera que no se sale del pilar y está soldado en esta porción con láser. En el video que sale aquí, se puede apreciar que los tipos de conexiones se está comparando una conexión de hexágono externo con una conexión cónica para ver los micromovimientos. Si ustedes se fijan en el implante que se mueve con mayor cantidad, se genera una pequeña abertura o separación entre el abutment y el implante. Esto lo que genera es una pequeña bomba que va desplazando normalmente bacterias, y eso es lo que nos va generando que se vayan generando unas reabsorciones en este tipo de implantes que son normalmente insertados de forma yuxta ósea. A diferencia, el sistema cónico no genera este micromovimiento, se genera un sellado, ¿ya? Y eso evita de que haya una reabsorción alrededor del implante. Lo podemos ver en esta pequeña animación, donde se ven los dos tipos de implantes, cómo evoluciona su cicatrización en la zona crestal. Estamos comparando un implante que está subcrestal y otro que está yuxtaóseo, donde la reabsorción se va generando alrededor del implante, que es lo que normalmente se describe, que es entre 1,5 y 2 milímetros. En cambio, en el implante de conexión cónica es diferente. El implante tiene un cambio de plataforma, es decir, la salida del abutment es más angosta que la salida del pilar, ya lo vieron en las otras imágenes, y eso permite lo que es el switch platform, que se ha descrito que mejora la posición ósea, y en este caso también el implante en el hombro, en esta zona, tiene tratamiento de superficie, y eso permite que exista una aposición ósea a medida que va cicatrizando. Otra de las cosas características y una de las cosas que nos costaba entender es que el implante debe tener una inserción subcrestal, es decir, se debe colocar de 1 a 2 milímetros bajo la cresta ósea. Y ustedes pueden ver en la imagen que ya ese implante está como enterrado en el hueso, no está a nivel de hueso, y es clave para poder tener los resultados que se describen con el implante. De hecho, si el implante es puesto yuxtaóseo, los resultados que se pueden tener va a funcionar como un implante tradicional, pero la estabilidad en el tiempo y la estética no va a ser la adecuada. En las imágenes radiográficas uno puede ver que los implantes se pueden incluso alejar hasta 7-8 milímetros desde la zona más alta de la cresta ósea. Y eso ya lo hace distinto. Todas estas características permiten que el implante tenga estabilidad en el tiempo. Se dice que este espacio que se genera, estas paredes que se generan entre el hombro del implante y el abutment y los tejidos blandos, que se conoce como cámara, un espacio tridimensional, permite que los tejidos blandos se mantengan y estén más estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque se generan una serie de fibras colágenas que son más estables que en el otro tipo de sistemas donde es yuxtaóseo. Y una de las cosas que más nos gustaron del sistema, porque nos empezamos a dar cuenta de que los pacientes tenían estabilidad y tenían resultados estéticos, sobre todo en el sector anterior, en los tejidos blandos, que son a veces muy difíciles de manejar. Ahora les voy a explicar brevemente cómo es el sistema, que lo que presenta. El implante viene en 6 longitudes y 4 diámetros. Se describen por letras, es decir, está el implante del A, el B, el C y el D, ¿ya? Ustedes lo ven en esta figura que está por colores. Los instrumentos quirúrgicos vienen codificados con el mismo color que es para cada implante, y el largo del implante está expresado en milímetros. Vamos a tener el implante más corto, mide 6,6 milímetros, y el más largo mide 17 milímetros. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos mucha variedad. Cuando se hace el estudio de implantes, que presenta normalmente en la empresa, es un estudio donde se ven 12.700 implantes, podemos ver de que el 79% de los implantes que se colocan
es de 3,5 milímetros de diámetro, es decir, el implante A. ¿Ya? Y de ahí sigue el de 4,5, muy raro el de 5, y ahora en este estudio todavía no existía el implante 6,6. No me cabe duda que el implante 6,6 ha ido ganando terreno porque ha sido una solución para evitar muchos injertos o elevaciones de seno. En relación a la longitud, el implante el que se coloca más es de 11 milímetros. En relación a la cirugía, aquí tenemos un caso donde se va a tratar con implantes. La cirugía puede tratarse con un protocolo quirúrgico de forma digital o tradicional. En la parte digital nosotros estamos trabajando con el sistema Simplant, que es de Sirona. Nos permite hacer una guía. Esta guía viene desde Bélgica y es una guía estricta que tiene un protocolo para pacientes edéntulos y un protocolo para pacientes que tengan dientes. En este caso lo trabajamos con Simplant, ¿ya? No voy a hablar mucho del sistema digital, hay una charla que dio el doctor Viotti, que la tienen en el canal de YouTube de Dental Prime, se las recomiendo. Está muy claro cómo funciona el sistema digital. Como cualquier sistema digital viene con su guía. En este caso ustedes se dan cuenta que tenemos un implante que está como fuera de línea. Nosotros cuando hicimos el diseño, la situación era tan crítica en el paciente que decidimos colocar un implante como fuera de posición, como de regalo, en el caso un implante de rescate, en el caso que nos fallara, porque era una situación de muy poquito hueso. La guía viene desde Bélgica, se presenta, si viene sobre dientes, se monta sobre los mismos dientes y queda muy estable y permite operar en forma expedita, ¿ya? Sin ningún problema. El protocolo también quirúrgico puede ser un protocolo tradicional, a mano alzada o con una guía manual. En este caso hay una prueba con una guía de posicionamiento para poder ver la posición del implante, que está hecha con un encerado. El protocolo de fresas, como se describe, en base a los colores, se trabaja con una fresa redonda, una fresa piloto, la fresa que determina el diámetro, y después un rímer o escariador, y en el caso de tejido que sea muy duro, se usa un macho terraja. La presentación del implante viene en un blister, se coloca con una montura. La montura y el posicionador de la montura viene con unos pequeños puntos que nos permite marcar la posición ideal cuando queremos trabajar con pilares que tienen índex. En el caso que no se utilice índex, se puede colocar el implante sin fijarse en ese posicionamiento. Vamos a ver unos casos. Personalmente, a mí este implante me gusta mucho para tratar implantes post-extracción inmediata. Entonces, después de una extracción, estamos viendo la fresa que determina el diámetro, en este caso es una fresa roja, porque vamos a colocar un implante de 3,5, y tiene un instrumento que es el rímer o el escariador, que se puede usar en sentido horario o antihorario y nos permite hacer la compactación de hueso y nos permite dar la forma cónica en la parte cervical, pero también nos sirve para rescatar un poco de hueso. Fíjense la cantidad de hueso que podemos rescatar al trabajar con esa herramienta. La presentación es en ese blister que es como una mariposa, y la posición del implante es un implante que desde el punto de vista quirúrgico hay que seguir el protocolo en forma estricta. No es un implante autorroscante, es un implante que tiene que obedecer, la profundidad tiene que estar bien hecha y tiene que entrar en forma delicada. No es un implante que se pueda sobretorquear. Tiene que entrar no más allá de 45 o 50 newtons de torque. Entonces, para la gente que está acostumbrada a trabajar con implantes autorroscantes y trabajar con torque sobre los 55 70 es un implante que se siente extraño porque lo van a tratar de apretar y pueden tener algún problema. Que lo podemos ver después qué tipo de problemas se pueden presentar si uno sobre torquea un implante. Acá tenemos otro caso también de extracción. Colocamos nuestro implante, viene con esta montura,
usamos algunos pilares, pueden ser pilares definitivos y el provisorio. Y una de las cosas que más me gusta a mí del implante es que me ha permitido trabajar en este tipo de casos, donde, por ejemplo, la pieza 2.1 tiene una fractura, donde hay supuración, y lo que uno más teme en estos casos es, como no existe tabla vestibular, es que existe una migración hacia apical en el tejido, generando una reabsorción o incluso una exposición del implante. Entonces, cuando uno mira el combin, se da cuenta que existe una gran fractura de la corona, el diente está fracturado, hicimos la extracción, y fíjense que la tabla vestibular se encuentra entre 7 a 8 milímetros del borde marginal de la encía. Pero el resultado final, para sorpresa con los años, nos permite que se mantiene el mismo nivel de encía al nivel del cenit. Esta pequeña pérdida de papila ya se encontraba al inicio del tratamiento, por lo tanto, no es un problema del resultado del implante, pero esto se ha mantenido estable en el tiempo e incluso se llegó a recuperar 1 milímetro, que era la pequeña recesión que mostré en la diapositiva anterior. Y acá tenemos otro caso, un caso muy difícil de tratar, una paciente que tiene sonrisa gingival, que tiene una fractura en un diente, que es colega, donde podemos ver que la fractura de la corona, hay pérdida de la tabla vestibular, y una paciente que no quería sacarse la corona porque le daba miedo y llevaba mucho tiempo presentando cuadros a repetición, y al final tomamos la decisión de sacar la extracción y poner un implante con el temor de que esta pérdida de tabla vestibular de 7 a 8 milímetros generara un diente más largo. Aquí tenemos la inserción ya del pilar, y fíjense cuando estamos tomando unas radiografías de control para hacer el provisorio de la profundidad del implante, y este fue el resultado final. De hecho, quizás el resultado estético no es tan bonito, pero la encía, que el gran temor era que pudiera irse hacia apical, se mantuvo en el mismo lugar, generando incluso una discrepancia. Y aquí tenemos un control a los 4 años, y su imagen radiográfica, donde existe, si ustedes se fijan, acá estaba la línea donde estaba la lesión, y todo esto es el hueso que se fue generando después de la cicatrización. Ahora va a hablar Benjamín sobre los casos unitarios. ¿Quieres ver? Ahí está. Sí, con eso la puerta. Ya, vamos a hablar acerca de la rehabilitación ahora del implante Ankylos. Aprovecho de saludar a Jorge, Alejandra, gracias por esta oportunidad, y a todos los que están conectados en este momento, y hablarles un poco de lo que, como dijo Marcelo, de lo que ha sido nuestra experiencia con Ankylos, y mostrarles rápidamente, porque no tenemos todo el tiempo para hablar con mucho detalle de cada pilar, pero sí más o menos conocer un poco los pilares y las alternativas protésicas que tenemos con este sistema de implantes. Acá. Ya, para partir, conocer un poco de las características del implante. Es una conexión protésica cónica tipo cono Morse. Para los que no están familiarizados con este tipo de conexión, los implantes, o cuando se habla de una conexión cónica Morse, solamente eso es válido cuando se habla de angulación o de conicidad de más o menos 3 grados. Por lo tanto, prácticamente muy pocos sistemas de implantes tienen una conexión Morse propiamente tal. Lo que se produce más que nada con el tipo de cono, del largo, ¿no es cierto?, y de la angulación, que en este caso es de 11,4, el cono, se produce un efecto Morse. Y el efecto Morse funciona como si fuera un cono Morse, no siendo en realidad un cono Morse, pero nos da una gran estabilidad del pilar. ¿Qué más es característico de este sistema? Que tiene ausencia de elemento antirrotacional. Los dentistas estamos muy acostumbrados a tener siempre una conexión interna, por lo general en los implantes, donde de cierta forma el pilar encaja en el implante, en alguna posición determinada.
aquí una gran variedad de pilares, de hecho son los que yo prefiero personalmente, son los pilares que no tienen índice. Significa en la práctica que tengo 360 posiciones para poder instalar el pilar. Ya vamos a ver de qué forma lo podemos hacer y lo amigable que es cuando uno empieza a dominar este sistema de implante, que tiene una curva de aprendizaje que es un poco más larga al comienzo, pero después se hace en forma muy amigable. Y lo que también es interesante es que tiene una plataforma única para todos los diámetros. Eso es muy bueno para todos los que hacen prótesis porque no tenemos que tener menos aditamentos para poder rehabilitar el implante. Aquí están los que más se utilizan, los implantes de 3.5, ¿no es cierto? Lejos el que más se utiliza o cualquier otra plataforma, pero finalmente son los mismos componentes para todos los tipos de implantes. Un poco lo que habíamos visto anteriormente, cuando los pilares están codificados con una X, significa que tiene un índice. Cuando no están codificados con esa X, sino con un C, significa que es rotacional, o sea, no hay ningún índice. El pilar a la izquierda es un pilar que no tiene índice. El de derecho, que lo sacaron posteriormente esta empresa, le agregaron un índice, o sea, el efecto cónico es lo mismo, con 2,5 milímetros de conexión cónica, pero se agregó un índice en la parte cervical, que no es un índice como estamos acostumbrados generalmente los dentistas, donde tenemos un gran índice que conecta internamente con el implante. Es un índice bastante pequeño, que si no tenemos logrado un correcto perfil de emergencia, es muy difícil lograr o sentir que este índice realmente casa dentro del implante. Bueno, de las conexiones cónicas, ¿qué podemos decir? ¿Qué es interesante? ¿Por qué nos hemos, en cierta forma, enamorado de las conexiones cónicas o por qué las prefiero actualmente? Ya se sabe que dan mucho más estabilidad en el tiempo y uno logra mejores resultados. Pero ¿qué dicen los artículos? Por ejemplo, acá hay un estudio que indica que usando estos implantes con abutment cónicos, o sea, con conexiones cónicas, tenemos mejores resultados, ¿no es cierto?, en cuanto a ajuste, estabilidad, sello y en cuanto a rendimiento de nuestro pilar. O sea, va a ser más estable en el tiempo. Por otro lado, comparando la conexión Morse, ¿no es cierto?, con hexágonos externos e internos, tenemos menos tensión en el hueso periimplantar y tenemos menos micromovimientos. Aquí en un estudio coreano también se habla, ¿no es cierto?, de que la rehabilitación con implantes anquilos fue muy buena en el tiempo. Esto es un estudio de aproximadamente 8 años y donde, ¿no es cierto?, la colocación subcrestal finalmente logra mejores resultados, tanto a nivel estético, clínico, a nivel de papila, ¿no es cierto?, como a nivel radiográfico, teniendo un impacto positivo y logrando este crecimiento óseo sobre incluso la plataforma del implante y a veces alcanzando el pilar. Aquí en este estudio vemos la tensión a la derecha, ¿no es cierto?, de los implantes de conexión cónica, o en este caso de ánquilos, ¿no es cierto?, que trasladan, se concentran las fuerzas hacia el interior, por lo tanto, dependiendo de la dirección de nuestra fuerza, pero siempre vamos a tener mucho menos tensión en el hueso periimplantar, el hueso crestal, que finalmente es el que se va a ver afectado en forma negativa. Nosotros generalmente partimos en esta posición donde recibimos a los pacientes ya con pilares de cicatrización, un cicatrizador bastante ancho que logra un muy buen perfil de emergencia, como ustedes pueden ver, y donde permite fácilmente empezar a trabajar. Si nos fijamos, es un implante que claramente está más hacia adentro, por decirlo de una forma, ¿cierto?, está más profundo, y lo que se ve del implante es poco, digamos, por lo mismo, por la distancia, pero se logra un buen perfil de emergencia, pero no logramos ver también tampoco ese gran índice que generalmente se ve en otro tipo de implantes. Ahí hay un acercamiento un poco de este caso, cuando empezamos a sacar los cicatrizadores, ¿con qué nos encontramos? Ahora nos preguntamos cómo podemos rehabilitar estos implantes. Esto es una imagen donde están la mayoría de los pilares que utilizamos. Vamos a hablar brevemente de algunos y un poquito más largo de otros. Los que están con color más oscuro, azulado, ¿no es cierto?, son los pilares, un pilar estético, viene a la izquierda, después viene un pilar T-base, que lo tienen casi todas las empresas, y viene a la derecha
un pilar que es el que nosotros ocupamos muchísimo, que es el pilar estándar, y que sirve para la gran mayoría de los casos unitarios, incluso plurales de tramo corto. Y al medio, ¿no es cierto?, lo que va a hablar Diego un poco después, que son los pilares que son para sobredentaduras, para prótesis fija de arco completo. Abajo tenemos un esquema de un pilar que no está arriba, que es el pilar también que se llama balance posterior. Bueno, aquí ustedes ven un poco cómo es la conexión visto con aumento y cómo es ese contacto totalmente íntimo entre el pilar y la parte interna del implante. Esto hace que esto funcione como un efecto Morse, pero no significa que el pilar que yo voy a instalar no lo pueda retirar. Siempre existe la posibilidad de poder retirar el pilar con un movimiento determinado y se puede. Lo hemos hecho en varias ocasiones y no hay ningún problema. Esta unión que ustedes acaban de ver, ¿no es cierto?, en los implantes de conexión Morse, la verdad es que prácticamente no detecta internamente separación entre el implante y el abutment. Y estamos hablando que aquí no puedo utilizar abutment de otra marca. O sea, está todo hecho por el mismo fabricante, sigo por lo tanto la misma línea y tengo un calce perfecto del mismo fabricante, porque no es muy bueno o muy recomendable mezclar muchas marcas o mezclar implantes con rehabilitaciones de otras marcas, y prácticamente no hay gap, ¿no es cierto? Y la conexión cónica fue muy superior a las conexiones de hexágono interno o de otras conexiones internas donde se observaron muchas discrepancias y muchos gaps. Y eso hace también que el pilar tenga más movimiento. Aquí vemos cómo se ve esto en una imagen, pero me interesa mostrar esta imagen radiográfica donde este es un implante que ya está rehabilitado y lo observamos de esta forma, subcrestal, con crecimiento óseo y con estas tres características que nos da este sistema. Como les dije, una posición subcrestal, un gran área de sellado cervical donde el tejido blando y el tejido óseo tienen crecimiento y tienen espacio para estabilizarse, y un gran área de hombro, por decirlo de una forma, que nos da también el estrechamiento de plataforma o el platform switching. Por lo tanto, son imágenes habituales de ver con este tipo de implante. Esta es una imagen radiográfica de control de una paciente que al lado izquierdo tiene abajo implantes de una marca, arriba de otra marca, y al lado derecho hay un implante Ankylos. Ustedes ven que está mucho más profundo, a pesar de que tenía un defecto óseo, pero ustedes ya ven cómo hay tejido óseo sobre el pilar, sobre la plataforma del implante. O sea, la verdad que la estabilidad a largo tiempo es bastante buena. También en cuanto a sellado, ¿no es cierto?, el micrograph y lo que veníamos hablando, mantención de torque, no hemos tenido, no voy a decir que no hemos tenido fallas, pero hemos tenido pocas fallas con este sistema, pero no he tenido con ningún caso por lo menos un aflojamiento de un pilar. Y eso habla muy bien, porque son muchos los casos que hemos podido ver en el tiempo, y en aproximadamente 8 o 10 años no hemos tenido aflojamientos de pilares. Por supuesto que pueden haber y han habido algunas complicaciones, como en todo tipo, fracturas de cerámica, algún chipping, que se pueden, por supuesto que arreglar, se pueden reparar, pero no se han suelto los pilares. Otra imagen radiográfica donde vemos la profundidad, que generalmente a la profundidad que son instalados este tipo de pilares. Ninguna conexión es a prueba de bacterias, tampoco esta conexión o ninguna que existe en el mercado. Ahí ustedes ven en el gráfico a la derecha, ¿no es cierto? Estamos hablando en micrones. La unión que logramos acá es menos de 5 micrones, pero no significa que sea a prueba de bacterias, porque estamos hablando de 2 o 3 micrones que sí puede haber, pero el ajuste y el sellado es muchísimo mejor que en otros casos. Partimos de acá con la rehabilitación, con este cicatrizador que ya está instalado, y es muy importante seguir una secuencia lógica para que nuestra rehabilitación tenga éxito. Si ustedes se fijan, el cicatrizador tiene un perfil de emergencia que con el pilar se copia perfectamente. Tiene la misma emergencia, tiene la misma altura gingival, tanto el pilar como el cicatrizador. Y eso es algo fundamental para respetar el perfil de emergencia que se ha logrado. En la imagen más a la derecha inferior, si yo ocupo un pilar con un hombro, ¿cierto?, con un transgingival más bajo, voy a hacer presión en el tejido blando e incluso puedo quedar montado sobre el tejido óseo, lo cual es grave y va a tener, por supuesto, que consecuencias no deseadas. ¿Qué
pilares tenemos para rehabilitar? Uno de los pilares para, especialmente el sector anterior, es un pilar que se llama balance anterior. La X o la C, tal como les mencioné, indican que este pilar existe con índex y sin índex. Existen una gran variedad de angulaciones de altura y de anchos. Hay pilares, se fijan, más anchos y más angostos. Un caso muy antiguo, uno de los primeros, donde la verdad que estábamos tan acostumbrados a tener conexiones internas que un poco hice esta llave. Lo que ven en gris es una guía acrílica que confecciona el laboratorio cuando los pilares no tienen índex. En la imagen a la derecha, abajo, si ustedes se fijan bien, hay un pequeño, estos pilares tienen índex. Pero la verdad que dije, me voy a ir a la segura, vamos a hacer una llave acrílica igual. Y como este caso tenía un buen perfil de emergencia, el índex calza y lo puedo sentir cuando ajusta abajo. Pero cuando el implante es muy profundo, eso a veces cuesta mucho sentir cuando el índex calza y finalmente se puede transformar en un problema. Hubiese preferido, si lo tendría que hacer de nuevo, lo hubiese hecho con pilar sin índex. Bueno, lo importante es que en este caso ocupamos este pilar balance anterior para rehabilitar una prótesis fija anterior, ¿no es cierto?, sobre 4 dientes de lateral a lateral, en forma satisfactoria. Hoy en día hubiese cambiado alguna forma de trabajar, pero es un pilar indicado especialmente para sector anterior y para restauraciones más que plurales, como en este caso, especialmente para restauraciones individuales. Lo mismo, la réplica de este pilar existe también en circonio, ¿no es cierto?, en cerámica. Es un pilar que se recomienda solamente para, por supuesto, dientes unitarios, ¿ya? Porque es más débil, si ustedes se fijan, lo único que tiene metálico es el tornillo. El resto es todo en cerámica, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el torque y es solamente para dientes anteriores o dientes que no tengan una sobrecarga oclusal. Acá hay un caso que también es un caso antiguo de esta paciente que estaba terminando su tratamiento de ortodoncia. El doctor Martínez instaló el implante y después hicimos un provisorio con este mismo pilar, pero en un material temporal, en PIC. Ahí vemos que este pilar que habíamos elegido inicialmente era muy ancho para el espacio, por lo tanto nos tuvimos que ir al pilar más angosto, y después nos fuimos al pilar de circonio. ¿Cuál fue el error? Que estos pilares de circonio, la idea es no debilitarlos demasiado. Es poco lo que los puedo tallar. Y este pilar fue un poco sobretallado, a pesar de eso no ha fallado, pero fue como un poco el error y el cuidado que hay que tener con este tipo de pilares de circonio. Y ahí está el caso ya antes de recibir su corona definitiva, pero se nota que ya se logró un buen perfil de emergencia y se mantuvo, ¿no es cierto?, los márgenes gingivales en una forma bastante adecuada. Otro pilar que tenemos, que lo voy a hablar en conjunto, el pilar balance posterior, que está codificado con una C, porque este pilar sí o sí no tiene index, no existe con index, y el pilar regular. El pilar balance posterior, ustedes lo ven que generalmente en el sistema Ankylos tenemos una gran variedad de angulaciones disponibles, desde el recto hasta angulaciones de 37.5 grados, que por supuesto no es lo recomendable, pero hay casos que de repente uno tiene que irse a algún pilar angulado. Y tenemos las alturas, ¿no es cierto?, que se van indicando. Generalmente tenemos 2 o 3 alturas gingivales o transgingivales. El pilar regular es un pilar también para el sector posterior, al igual que el pilar balance, ¿no es cierto?, que les acabo de mencionar. A todo esto, el pilar balance posterior es un pilar que yo tengo que tomar la impresión a nivel de plataforma de implante. Y después este pilar lo mando al laboratorio y se puede ajustar, se puede tallar a la medida que yo quiera. Por supuesto, todos los pilares son de titanio. El pilar regular viene codificado con X y con C, o sea, tengo ambas alternativas, también con muchas alturas y angulaciones, pero es un pilar que está diseñado para utilizarlo en forma directa en boca, es decir, elegirlo, instalarlo y no removerlo más. Por lo tanto, la rehabilitación va a ser a nivel de transferencia de muñón o de pilar, no de plataforma de implante. Un caso también antiguo que se hizo en el posgrado en la Universidad de la Frontera, donde en el sector, en la pieza 4.4, 4.5, ¿no es cierto?, tenemos un cicatrizador, que ese cicatrizador debería haber sido más bajo, está un poco alto, y atrás ya se acaba de instalar, por eso que hay un poco de isquemia alrededor del pilar, un pilar regular, que es un pilar bien macizo, ideal para el sector posterior y para molares.
Tomamos una impresión con una cofia cubeta abierta a nivel del diente 4-5 y con una cofia cubeta cerrada a nivel de pilar, ¿no es cierto?, o de abutment del pilar regular. Lograda la impresión, hacemos un modelo. El laboratorio tiene que hacer por obligación, en este caso, esta llave de acrílica que se apoya en el pilar de atrás, que es el análogo del abutment que está en el modelo, y en los dientes adelante, y capta o abraza. Es muy simple para el laboratorio hacer esta llave acrílica, la verdad que no cuesta nada, uno no está acostumbrado, pero es muy simple. Pero es la única forma de posicionar o de transferir la posición del modelo exactamente a boca. Por lo tanto, colocamos los pilares en boca, verificamos que el espacio principalmente sea el adecuado, y después de eso podemos mandar a hacer las coronas, ¿no es cierto?, hasta que lleguen terminadas, y prácticamente pedirlas terminadas. Otro caso, solamente para ejemplificar, sector posterior, un puente sobre 2 pilares, elegimos los pilares, tomamos impresión a nivel de plataforma de implante, elegimos los pilares balance posterior, se hizo una llave acrílica, se tallaron los pilares, podemos probar en boca, ¿no es cierto? Y posteriormente, en este caso, pues tenía este gran defecto, partimos con una emergencia un poco más cercana al reborde, dejando siempre espacio para higienizar con esta estructura cerámica que fue hecha de metal cerámica, ¿no es cierto?, para el sector posterior. Lo mismo para una corona individual. De un molar, si ocupo este pilar, tengo que hacer la llave acrílica. Ahí vemos la corona terminada, la llave acrílica que el laboratorio la hace automáticamente. La situación en boca al retirar el cicatrizador. Cómo transferimos esta llave a los dientes y podemos luego atornillar y torquear este pilar. Y después de eso instalar nuestra corona, en este caso un molar. Que es importante siempre respetar especialmente en sectores posteriores, que el diámetro de la corona no sea demasiado ancho, debería ser más angosto, un 80% de una corona de ese mismo molar sobre un diente natural, y que la altura cuspidia no sea muy alta. Son dos factores claves para que no tengamos interferencias al momento de hacer algún movimiento desoclusivo y que nos pueda producir alguna complicación en la cerámica. Después tenemos este pilar, que es un T-Base, que lo tienen prácticamente todas las marcas hoy en día, y que permite, en el fondo, utilizar un pilar de base y ese pilar personalizarlo. ¿Por qué personalizarlo? Porque es un pilar que tiene prácticamente una medida, dos en realidad, con un transgingival de 1 o de 2 milímetros, y una altura de un muñón de 4 milímetros. La idea es tomar una impresión del implante y poder personalizar este pilar con por decirlo, con un casquete cerámico idealmente, que puede ser básicamente de disilicato o de circonio, y darle la forma y el perfil, la altura transgingival y el margen adecuado donde yo lo quiero dejar. Transformarlo en el fondo también en un pilar más estético. Es el caso que había mostrado el doctor Martínez, el proceso donde este pilar T-Base que se ve aquí ya con la cofia, ¿no es cierto?, el casquillo cerámico, que se va a cementar sobre este pilar fuera de boca, donde primero viene un proceso de arenado, en este caso fue un disilicato de litio, se trata también el pilar con un primer de metal en este caso, y se cementa con un cemento resinoso, tipo Panadia, ¿no es cierto?, o algo similar, para lograr lo que vemos en esta imagen. Un pilar personalizado donde ya está unido la cerámica al metal. Y con esto logro muchos mejores resultados estéticos, especialmente en el sector anterior, como en este caso, donde le damos una emergencia, ¿no es cierto?, y quitamos ese color oscuro que puede tener el pilar de titanio. Ahí vemos la corona ya instalando los últimos, o haciendo los últimos retoques en la cerámica. ¿Qué otro pilar donde me voy a detener un poco más? Es el pilar para rehabilitaciones unitarias o plurales, que es el pilar estándar. Es un pilar macizo, recto o angulado con tornillos pasantes, solamente para el pilar, angulado. Lo puedo utilizar para dientes anteriores o posteriores, prácticamente para todo el sector. Y el pilar recto solamente lo puedo ocupar en forma inmediata. Inmediata me refiero, saco el cicatrizador o empiezo con la rehabilitación
elijo el pilar, lo instalo y no lo remuevo más. Y eso es algo que no todas las marcas tienen, no todos los tipos de implantes ofrecen este sistema, que por un lado es muy bueno porque no remuevo nunca más el pilar de boca. Y eso evita el microtrauma que se produce constantemente en el tejido blando al sacar un cicatrizador, volver a instalarlo, sacarlo de nuevo, probar un pilar, y etc. Por lo tanto, es un pilar muy amigable que lo utilizamos siempre cuando sea posible utilizarlo, partimos con este pilar. Si no se puede, ocupamos un T-base o un balance anterior cuando estamos hablando de los dientes anteriores. El pilar estándar, o estándar C porque no tiene índice, hay que elegirlo en base a 4 parámetros. Diámetro, si es recto o angulado, la altura del muñón y la altura gingival. O sea, son 4 parámetros que tengo que elegir. El diámetro puede ser de 3,5 o 4,5, o A o B también. Las alturas, bueno, existe recto y angulado en 15, que es suficiente para la gran mayoría de los casos. La altura del muñón de 4 o de 6, y la altura gingival que parte de 1,5, 3, 4,5, etc. Hasta 6 en algunos casos. Ahí están las alturas gingivales. Por lo tanto, tengo una gran variedad de pilares. En el momento que voy a empezar a rehabilitar, es muy difícil saber cuál pilar, sin probarlo, me va a servir. Por lo tanto, se hace esencial utilizar el kit de selección de pilares que tiene Ankylos para este pilar, y que la verdad que es imprescindible tenerlo. Ahí vemos diferentes tipos de pilares que también vienen codificados con colores, ¿ya? Por lo tanto es muy fácil, y con las alturas del muñón, con la altura transgingival. Por ejemplo, arriba hay una imagen pequeña de un pilar de altura de un transgingival de 1,5 y de 3. Es el mismo pilar, pero cambia la altura dependiendo a qué profundidad está mi implante. Aquí tengo una visión un poco más completa de lo que es esta caja. Y este pilar estándar, como hay que elegir 4 parámetros, también tiene diferentes componentes que tengo que elegir. Uno es el pilar, por supuesto. Después tengo que elegir la cofia o el transfer adecuado al pilar, el análogo de pilar, un cap que es para el laboratorio para hacer el encerado, que es un casquillo plástico, y tengo otro casquillo, ¿no es cierto?, que es para provisionalizar. Esos 4 parámetros y esos 4 componentes son los que tengo que tener para rehabilitar. Solamente para mostrar, antes de ir al detalle de este pilar, un caso donde hay diente, sector anterior, mezclado con un pilar estándar, y hicimos rehabilitaciones unitarias donde logramos un resultado bastante satisfactorio. Otro caso completo, de boca completa, rehabilitación boca completa, donde por supuesto hay que partir con la planificación, un encerado boca completa, más o menos lo que uno quiere lograr, hacia dónde queremos ir, y la rehabilitación terminada. Todos los espacios edéntulos que tenía el paciente fueron rehabilitados, en este caso, con el pilar estándar. Por lo tanto, es un pilar que me sirve para prácticamente sector anterior y posterior, y para cualquier tipo de pieza dentaria. Entonces, si nos preguntamos con qué rehabilitamos el sector anterior, nosotros partimos con el pilar estándar. Cuando esto no nos da una opción satisfactoria por algún motivo, seguimos o con el pilar balance anterior o con un T-base que podemos personalizar. Y con eso tenemos todo el abanico de posibilidades cubiertas. Volviendo un poco al pilar que estábamos viendo anteriormente, un caso clínico donde vamos a ver la receta completa, el paso a paso. Si tenemos un cicatrizador, observamos la profundidad del implante para hacernos una idea de qué pilar tenemos que utilizar. Es un molar, por lo tanto es aconsejable utilizar los pilares que son más anchos, que es el de 4,5. Nos vamos al verde o al azul, en este caso elegimos el verde, que es de altura 6 de muñón, un pilar recto, ¿no es cierto? Y el transgingival creo que en este caso era de 1,5 o de 3.
Probamos este, que es una réplica del pilar, pero del kit de selección de pilares, en cuanto a altura, ¿no es cierto?, transgingival, recto y angulado, el diámetro ya lo tenemos claro, y tengo que ver en boca, por supuesto, el espacio interocruzal que me deja este pilar para el material restaurador. Perfecto, tengo claro que este es el pilar elegido para esto. Llamo a Jorge o Alejandra, pido este pilar, si no lo tengo, para comenzar con la rehabilitación. Acá están los elementos que yo necesito para poder rehabilitar. Al medio ustedes ven el pilar, ven los dos casquillos para el CAPTA provisorio y para el laboratorio. En un círculo está el pilar de prueba, que fue el que se eligió, la cofia de transferencia y el análogo del abutment o del pilar. Con eso, aditamento, la rehabilitación, la verdad que es muy, muy simple. Este pilar tiene una llave que toma al pilar del abutment directo, cuando es recto. Cuando es angulado, hay un tornillo pasante. Se instala este pilar, así va tomado con la llave. Tanto existe una llave para el pilar de 3,5 como para el de 4,5. Se toma en boca, con la llave, y se instala y se torquea y se busca la posición final del pilar. Si la situación lo permite, puedo o provisionalizar o dejar el puro CAP puesto, o incluso tomar la impresión si es que el caso lo amerita. En este caso sí, tomamos inmediatamente la cofia de impresión, hacemos un arrastre de esto que es muy simple, cualquier persona sin ningún entrenamiento puede tomar esta impresión que requiere de mayores conocimientos, porque esta cofia calza perfectamente sobre el pilar, y dejamos al paciente con este casquillo provisorio que es de una especie de plástico acrílico que se puede rebasar con un diente de stock o con una llave previa para hacer un provisorio propiamente tal, o en algunos casos se puede dejar de esta forma. Importante verificar que haya espacio interocruzal suficiente y que no quede con una sobrecarga en este casquillo provisorio. Así queda puesto con muy poco de cemento, es suficiente, y vamos prácticamente a pedir nuestro trabajo, en este caso nuestra corona, que en este caso fue una corona tradicional, metal cerámica, terminada. Ahí está la corona, ahí está el modelo, ¿no es cierto?, donde está el abutment, el análogo del pilar en boca, nuestra corona, que ya está prácticamente terminada. La probamos, en este caso, eso es lo que ocurre cuando no tengo un perfil de emergencia, se produce un poco de isquemia que tenemos que esperar para que esto pase, ¿no es cierto? Y después de un par de minutos ya podemos instalar la corona perfectamente y dejarla cementada. Un caso anterior, donde también hubo fracturas de estos dos dientes centrales que tenía corona, paciente que controlamos hace mucho tiempo con coronas antiguas. Se hicieron las extracciones, el colega hizo unos provisorios, pero estos provisorios fueron hechos sobre estos pilares, que son pilares estándar, angulados en este caso, como ustedes ven, inmediatamente después de la cirugía. Este pilar no se remueve más. Después del tiempo de cicatrización, se tomó, por supuesto, la impresión con estas mismas cofias plásticas para hacer sus coronas, ¿no es cierto?, definitivas, que están aquí recién instaladas en la imagen. Una imagen radiográfica, al tiempo después, podemos observar que hay una estabilidad, ¿no es cierto?, del tejido duro y del tejido blando, y que el resultado se mantiene ya por lo menos 4 años. ¿Qué recomendaciones son importantes para una cementación confiable? 1, elegir correctamente el pilar, la altura gingival. ¿Por qué? Porque tengo gran variedad de pilares, pero tengo que elegir el pilar cuyo margen quede levemente subgingival, yucta o subgingival, depende del caso, para poder cementar en forma confiable, que es una de las dificultades que podría tener este caso. Otro consejo es provisionalizar cuando se pueda para lograr un perfil de emergencia y facilitar la remoción de los excesos de cemento. Mantener los márgenes entre 1 máximo, pero máximo a 2 milímetros subgingival. Utilización de cementos adecuados. Muchos de estos pilares, muchas de estas coronas
se pueden instalar y se pueden dejar en forma definitiva con un cemento temporal en base a óxido de zinc y eugenol, por ejemplo. Los cementos en base a óxido de zinc y eugenol tienen una tasa de reabsorción bastante alta, prácticamente se reabsorben de forma completa. Por lo tanto, después de un tiempo, o después de, en el tiempo, no voy a tener restos de cemento que me puedan producir algún problema si es que no los puedo retirar. En el caso de tener pilares más cortos, de 4 milímetros, quizás no es tan recomendable, dependiendo del caso, y ahí generalmente se dejan con algún cemento de vidrio ionómero o un vidrio ionómero modificado con resina, cuyos excesos son muy fáciles de eliminar. No se recomienda el uso de cementos resinosos por ningún motivo, por la dificultad y la irritación que propiamente tal de este tipo de cemento directamente en boca. Una alternativa también es cementar previamente sobre un abutment análogo, como tenemos, ¿no es cierto?, bueno, este artículo lo describe, que es muy recomendable y que prácticamente deja muy pocos excesos de cemento. Cuando cemento primero mi corona, acá tenemos una corona, ¿no es cierto?, y un abutment, que es el análogo del pilar que está en el modelo, significa que le coloco el cemento a la corona, cemento en el modelo, retiro inmediatamente, porque eso es fuera de boca, y ahí lo llevo a boca prácticamente con el cemento exacto que necesito para que esto funcione y tenga retención y no deje exceso. Algunos también recomiendan aplicación de glicerina en la zona cervical de la corona antes de cementar para que el cemento no se adhiera. Y por otro lado, decir que el diseño del pilar, o sea, el pilar que yo elijo y cómo hago mi prótesis o mi rehabilitación, es muchas veces más crítico, ¿no es cierto?, que el material con el que voy a trabajar para cementar. Terminar mi parte con esta diapositiva, que el implante Ankylos es un sistema de gran calidad y gran precisión, por algo lleva 35 años en el mercado, esto nació en el año 87 si no me equivoco, ofrece una serie de ventajas y alternativas protésicas, y el último punto que dice One Abutment, One Time, nos habla claramente con este paper que ilustra la facilidad, ¿no es cierto?, y las ventajas que tiene de instalar un pilar una vez y no removerlo más. Y eso da una serie de ventajas y que da una mantención en el tiempo de lo que es mantención del tejido blando y del tejido óseo, y que permite el éxito de este tipo de pilares. Dejo ahora a Diego para que siga hablando de la parte que es de arco completo, especialmente de un sistema que es propio de los implantes Ankylos y que no lo tiene otro sistema en el mundo, digamos, y de eso les va a hablar Diego. Gracias. Ya. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Gracias Jorge y Alejandra por la oportunidad de poder exponer hoy día. Y como bien expusieron mis colegas Marcelo y Benjamín, yo quiero expresarles primero que todo mi experiencia, mi gratitud por la empresa también que siempre nos invita a participar, congresos, etc. Personalmente yo esto lo conocí el año 2016 cuando estaba haciendo mi posgrado, y este sistema de pilar, que es el pilar 5, el que les mencionaba Benjamín, es un pilar único que lo tiene Ankylos, ¿ya? Y yo le llamo, entre comillas, como una especie de pilar para prótesis telescópicas, implantes soportadas, ideal para arco completo, desdentado. Bueno, a modo introductorio, con el aumento de la expectativa de vida, ¿cierto?, es frecuente que cada vez más nos encontremos con pacientes con arco dental edéntulo, ¿ya? Y es ahí cuando uno se hace la pregunta, ¿qué opción le entregamos a nuestro paciente? ¿De tipo fija o removible, ¿ya?, de arco completo? Los criterios a favor o en contra de cada uno son diversos y los vamos a analizar, ¿ya? Entonces, ¿qué opción le damos a un paciente actualmente? Obviamente los factores que vamos a considerar son el nivel de atrofia del proceso alveolar, el número de implantes que vamos a colocar, la localización de estos dentro del arco edéntulo, el número de intervenciones quirúrgicas al cual vamos a someter a nuestro paciente de edad, ¿ya? También es un factor a considerar.
capacidad manual o visual del paciente para llevar a cabo algo fundamental, que es la higiene de la prótesis, ¿ya? Y por último, algo no menor, el costo, ¿ya?, que va asociado a este tipo de tratamientos. Es así como Benjamín mostró toda la gama de pilares para rehabilitaciones unitarias, ¿ya? Sin embargo, Ankylos ofrece una línea para restauraciones ancladas, o como se podría llamar, para hacer sobredentaduras, ¿ya? Por un lado tenemos el sistema clásico del pilar de bola, que sabemos que hoy en día cada vez se está usando menos, ¿ya?, y que lo ha ido reemplazando el famoso pilar locator, el cual tiene bastantes ventajas por sobre el de bola, ¿ya? Permite un poquito más de angulación, hasta 20 grados, tiene distintas gomas, que en realidad es un teflón que se va reemplazando, es relativo cada cuánto se cambia, a veces puede pasar 1 año, 2 años o 3 años, ¿ya? Mucho tiene que ver con la buena higiene que tiene el paciente de este elemento, ¿ya?, para que no se meta algún resto de alimento y eso deforme este teflón, ¿ya? O como también la posición o la angulación de los pilares locator, ¿ya? Si estos pilares quedan muy angulados, aumenta la probabilidad de que se deforme o desgaste más fácil este elemento de teflón, ¿ya? Por otro lado, tenemos toda la gama de pilares para hacer, por ejemplo, sobredentaduras con pilares tipo barra, ¿ya?, los cuales, como ustedes sabrán, permite la conexión de un implante a otro, lo cual podría jugar en contra si es que por algún motivo falla un implante, colapsa toda la estructura. Y por último, este sistema que cuando yo lo conocí, la verdad no se asemejaba a nada de otros tipos de pilares de implantes, ¿ya?, que es el famoso pilar Syncon, que lo vamos a ver a continuación. Por último, agregar que estas sobredentaduras, ¿por qué las seguimos haciendo? Bueno, primero que todo porque simplifican considerablemente las medidas higiénicas. Este es un artículo muy interesante que se los recomiendo, del doctor Kakasi, especialmente indicadas cuando el número de implantes es reducido, ¿ya?, indicadas para pacientes cuya edad no les permite las medidas higiénicas mínimas. Y cuando eso ocurre, cuando estamos frente, por ejemplo, a una prótesis fija de arco completo, uno no se sorprende cuando llegan colapsos de este tipo, ¿ya? Y ahí queda en evidencia la mala higiene, ¿ya? Por varios motivos, porque el paciente no va a sus controles, no se retira habitualmente, el paciente no se hace una correcta higienización diaria con Superfloss, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, está ese factor, y el otro, el factor de diseño de una prótesis híbrida, ¿ya?, que tiene que ver con la configuración que va en contacto con los tejidos, ¿ya? Por supuesto que muchas veces la prótesis queda con un flanco, sería como la menos apropiada, pero a veces está limitado por el soporte labial que le queremos dar a nuestro paciente, ¿ya?, y el nivel de atrofia del reborde. Mientras que esta otra que vemos a mano derecha sería una prótesis fija que es mucho, con un diseño bastante más higienizable, ¿ya? Bueno, las alternativas de rehabilitación, implantes soportadas en arco de dentado total maxilar, como bien dije, están las clásicas híbridas o Ad-Modum, ¿ya? Y por otro lado, todas las sobredentaduras. ¿Y dónde queda el sistema Syncon? Yo lo clasifico personalmente en una zona intermedia, porque si bien es una sobredentadura, tiene características del punto de vista biomecánico de una prótesis fija, ¿ya?, por la distribución de carga. No es una prótesis que permite un grado de micromovimiento. Una vez que esto acopla, no hay micromovimiento, ¿ya? Por lo tanto, es una prótesis removible, facultativamente removible, pero con características biomecánicas de una prótesis fija, ¿ya? Por lo tanto, aquí se crea como una especie de sinergia entre los conceptos clásicos, ¿ya?, que son estas famosas prótesis telescópicas, que son dentosoportadas, y la implantología moderna. ¿Qué es esta prótesis telescópica? No sé si han escuchado alguna vez el concepto. Es un sistema que se utiliza mucho en Alemania. Para ello se requieren laboratorios que tienen que tener altos niveles de precisión y trabajar con metales nobles, como el oro, ¿ya?, u otras aleaciones, que nos permiten lograr una fricción íntima entre un muñón, ¿ya?, y un casquetillo, ¿ya? Y eso se incluye a una prótesis total removible. El grado de fricción es tal que no hay
ningún micromovimiento y la capacidad o la sensación de que esto se vaya a desalojar es mínima, ¿ya? Hay una gran fricción. Es así como la prótesis telescópica dentosoportada evolucionó también para implantes y tenemos casos en la literatura de prótesis telescópicas implantosoportadas. Ahí vemos unas que son metal cerámica, ¿ya? Otras metálicas, que básicamente es el mismo concepto. Pilares que son paralelos entre sí y que permiten recibir una prótesis removible, una sobredentadura, ¿ya? Y es así como en el caso de Ankylos surge este pilar, que es el famoso pilar Syncon, ¿ya? Y para que comprendan, aquí hay un pequeño video que se los muestro enseguida, y es básicamente, una vez que colocamos la cantidad de implantes que determinamos, en el caso mandibular generalmente 4, en el caso maxilar idealmente 6, ¿ya? Determinamos el ángulo de estos pilares, los solicitamos, al llegar los instalamos en boca, y antes de torquear los vamos rotando hasta que logremos entre estos 4 pilares un paralelismo. Ahí ven unas especies de vástagos paralelizadores que nos permiten lograr ese paralelismo visual. Tiene un grado de convergencia de 5 grados y los pilares van desde los 0 grados hasta los 30 grados. ¿Ya? En el caso maxilar es bastante ideal. Este es un caso clínico que fue bastante complejo porque, como pueden ver aquí en la imagen, esa es la condición inicial. Es una prótesis metal acrílica que francamente estaba totalmente suelta, había colapsado, había infección. En resumen, extracciones múltiples, regularización de reborde, regeneración ósea, ¿ya? Y como bien ustedes saben, se procede con una prótesis inmediata, luego una prótesis de transición, ¿ya? Y obviamente después coloqué los implantes, ¿ya? Por un tema de costos no logramos realizar una prótesis híbrida, una prótesis fija, ¿ya? Por lo tanto planteé esta opción, colocar 4 implantes, ojalá siempre los implantes más distales, distales lo más posterior posible, pero aquí estaba limitado por el tema del seno maxilar. Las características del pilar, como les mencioné, son pilares que van desde los 0 grados hasta los 30 grados, ¿ya? Tenemos distintas alturas transmucosas o transgingivales, ¿ya? Mientras que el pilar en sí tiene una angulación de 5 grados. Esto va posteriormente con una cazoleta, un casquetillo. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿cómo puedo determinar el ángulo? Una vez que yo coloqué mis implantes, ¿cómo digo qué pilar solicito? Esta es una idea mía que se me ocurrió un día con los casos que he ido haciendo, y es que yo cuento con este kit de pilar de prueba, que es como el de pilar de estándar C, pero este es del balance posterior, no sé si lo conocían, y la ventaja está en que tiene de 0 a 37,5. En el caso de Syncon, les mencioné que va de 0 a 30 grados, por lo tanto tenemos hasta el verde para probar en boca, ¿ya? Y más o menos tener una idea de qué angulación sería la adecuada que yo tenga que solicitar para solicitar mi pilar. Continuando con el caso, bueno, realicé mi cubeta, tomé la impresión, ¿cierto? Y aquí va un punto importante, porque la idea es obviamente dejar el paladar libre, ¿ya? No hacer una prótesis total. Y para ello yo solicito un diseño de una prótesis cromo-cobalto con un soporte primario, que es la zona palatina, ojalá lo más reducida posible, pero que efectivamente haya contacto en nuestro soporte primario, ¿ya? Hacemos el alivio en la zona de las cazoletas, ¿ya? Mientras tanto, paralelamente yo hago la ordenación, la transformación, y llega el día en que me llegan los pilares, los instalo en boca, conecto, coloco directo sobre el pilar estos vástagos paralelizadores y los voy rotando hasta que logre un paralelismo, como pueden ver aquí a mano derecha, ¿ya? Es bastante simple. Una vez que se logra el paralelismo, aquí hay una pequeña cavidad que me permite insertar la llave y dar el torque, que es de 15 Nm. La cazoleta con retención encontramos con y sin retención, pero las sin retención es para hacer
soldadas con láser. Creo que aquí a Chile no llegan, ¿ya? Pero generalmente utilizamos, o sea, la verdad siempre utilizamos las que es con retención, que es la que ven aquí en imágenes. Pero para que sepan, existe sin retención para ser soldadas. Aquí vemos la imagen con los 4 pilares ya paralelos entre sí y la captura, una vez colocadas las cazoletas, se hace el espaciado y la captura en acrílico, ¿ya? Y aquí vemos ya la terminación interna final de mi prótesis telescópica con el pilar 5. El resultado final, aquí está el antes y el después, y un pequeño video donde muestro el grado de retención que se obtiene con este sistema, ¿ya? La verdad es que hasta creo que la semana pasada, si no me equivoco, vino este paciente, ya van 2 años que terminé este caso, me llegó porque no se podía retirar la prótesis, o sea, para que sepan el grado de retención que se genera, ¿ya? Ahí hay que enseñarle al paciente que tiene que traccionar en un solo eje, porque a veces tracciona en un solo lado y se aprieta, ¿ya? Entonces, el grado de retención es muy bueno, ¿ya? Eso es lo que quería que vieran ahí, cómo quedó el sistema. Y la verdad se hace una pequeña presión, se activa esta fricción y 0 micromovimientos. Aquí vemos otros casos que hicimos en la Universidad de la Frontera, en la especialidad, ¿ya? Y como pueden ver, en el caso, son 3 casos que son maxilares, ¿ya? Y básicamente la angulación va desde los 7,5, 15 grados, incluso aquí se utilizó un pilar recto. Hay un caso que es este que vemos acá, a la mano izquierda, que es un caso donde se colocaron los implantes y se hizo carga inmediata, y luego se hizo el recambio de la prótesis definitiva con esta especie de estructura metálica de cromo cobalto en forma de herradura, ¿ya? Ahí están los pilares, ¿ya? Y un pequeño video aquí donde el doctor Weber entrevista a la paciente del posgrado, y es importante escuchar aquí la opinión del paciente. No sé si están escuchando el audio. ¿Sí? Ahí está. Bien. La parte de arriba, lo que hace más sencillo sacarla en la sorpresa y me queda más cómoda incluso. Siento que una parte de comparación con la anterior, con la prehistoria, se cómoda, mucho más. Para mí, para hablar, para comer. ¿Y tú estás muy ordinario? Ya. No tengo miedo de que se vaya a asustar. Perfecto. Le voy a ver si se la puede retirar, ¿sí? Y no, es habitualmente mirando por el turismo para grabarla, una garantía de presencia. Si hay algo más por ahí, Perfecto. Bueno, a modo de conclusión, este sistema de pilares 5 consigue básicamente prótesis que son facultativamente removibles, ¿ya? Y que es en especial para casos de reposición de los tejidos duros y blandos. Ajuste pasivo porque se hace la captura directo en boca. Quisiera complementar un poco con un caso que vamos a ver a continuación, ¿ya? Como les dije, los pilares 5 permiten una muy buena retención, gran facilidad para la higiene, ¿ya? Y permite reparaciones simples. Este es un caso de una secuencia quirúrgica con la caja de cirugía guiada de Ankylos. Ya vamos a cambiar un poco de tema para que vean una experiencia mía que tuve con edontulismo total y planifiqué totalmente. Este fue una planificación con otro software, pero para que vean la secuencia con la guía de Ankylos.
¿Por qué aquí vemos dos prótesis? Porque una va a ser la que me va a permitir hacer los fresados para estabilizar la siguiente prótesis, ¿ya? Esta es una réplica de la prótesis total que tiene la paciente y posteriormente viene la guía quirúrgica propiamente tal. Le pedimos al paciente un combin con prótesis, con unas pequeñas perforaciones con gutapercha, ¿cierto? Y luego se escanea la prótesis aparte y se hace este match, ¿ya? Con esa unión de esas dos informaciones nos permite hacer el diseño. Y como les mencioné, primero vamos a confeccionar una guía de posicionamiento para los pines que van a estabilizar la siguiente guía. Como se fijan, es una réplica de la prótesis total que porta la paciente, ¿ya? Y en paralelo hacemos el diseño de la guía quirúrgica. No sé si ustedes conocen estos anillos, ¿ya? O slip, como se dice, o son unas especies de mangas, anillos, ¿ya? Que hay básicamente de dos tipos, para los narrow y los wide, que son para A o implantes B. Aquí pueden ver ya el inicio de la secuencia. Vamos a posicionar nuestra guía de perforación para los pines, ¿ya? Pedimos al paciente que ocluya, se estabiliza automáticamente la guía, porque es una réplica de la prótesis total, y hacemos las perforaciones mientras el paciente está ocluyendo. Retiramos esta primera guía y colocamos la segunda guía, que es la quirúrgica propiamente tal. Insertamos estos pines de estabilización, y además aquí quisiera agregar que incorporamos un pequeño microtornillo en la zona palatina para una mejor estabilización de la guía. A continuación, vamos con la secuencia quirúrgica. Primero utilizamos esta fresa, que es la sacabocado, la que nos corta el tejido, ¿cierto? Y después la siguiente fresa, que tiene como un doble taper, uno mayor, que rompe este tejido, y en la zona más apical cuenta con una pequeña fresita que es exactamente del mismo diámetro que la fresa piloto. A continuación colocamos nuestra fresa piloto, donde ya está previamente instalado el reductor, que queda casado, ¿ya? Y que permite llevar esta fresa piloto a tope, ¿ya? Esta fresa piloto obviamente tiene que ir en relación a la longitud del implante, ¿ya? Por lo tanto, lo único que uno tiene que hacer es insertar este cilindro en el anillo, el reductor en el anillo, y llevar a tope progresivamente la fresa. Así, secuencialmente, vamos aumentando de diámetro, dependiendo si nuestro implante es A o B, ¿ya? Y finalmente tomamos con nuestro portaimplante, que es el clásico que ya conocemos, pero que se le agrega en esta caja quirúrgica un aditamento que es un cilindro, que nos va a permitir llevar el implante por medio del anillo con la guía puesta, y una vez que entre en contacto íntimamente este cilindro con el lumen del anillo, nos va a estabilizar y direccionar correctamente la posición del implante, ¿ya? Aquí no hay un tope, el tope es visual, ¿ya? Y vendría siendo esta línea. Cuando lleguemos a este punto es porque ya llegamos a la longitud de instalación del implante. El resultado final es ese, ¿ya? Aquí solo mencionar que hubo un implante que quedó con bajo torque, que lo chequeamos posteriormente, y obviamente preferimos dejarlo sumergido. Aquí está la radiografía de control. Y bueno, ahora estamos a la espera, obviamente, de que pase el tema de la pandemia, porque ya han pasado meses suficientes para ya comenzar con nuestra fase final de rehabilitación, ¿ya? Para ir finalizando, quería dar las gracias nuevamente a todo el equipo. Vi por ahí que estaba el doctor Muglia, ¿ya? El doctor Flores, están todos los colegas con los que siempre hemos participado en los congresos, ¿ya? Dar las gracias al posgrado de rehabilitación y a todos los colegas presentes. Ahora pasemos a las preguntas. No sé si, Jorge, puedes prender tu doctor, ¿qué tal? micrófono y nos vayas comentando ahí qué preguntas hemos... Bueno, Creo que el doctor Martínez ya ha respondido algunas por interno. Sí, primero que nada tengo que darles las gracias por esta excelente y muy ilustrativa presentación. Paso con algunas preguntas. La primera es del doctor Rodrigo Pino.
Para Marcelo o Benjamín, el doctor Weber, el doctor Martínez, dice, siguiendo el protocolo ánquilos subcristal, ¿podría explotarse esto para usar otras marcas con reducción de plataforma, también en forma subcristal y tener igual resultado? ¿Tienen trabajos comparativos? Yo no tengo experiencia colocando implantes subcristales de otra marca, pero buscando información hay algunos metaanálisis que puse ahí, pero básicamente todos hablan de la colocación de implantes subcristales en sistemas de marcas que tengan el platform switch. Y no especifican muy bien a veces las marcas. Entonces, tratar de colocar subcristal, yo creo que con sistemas de hexágono interno que no tengan switch platform van a generar mucha pérdida ósea, pero eso es lo que podría tener yo como experiencia. No tengo mucha información de eso. Quizás para complementar, Jorge, y a la persona que hizo la pregunta, todos los implantes generalmente con conexiones cónicas y con estrechamiento de plataforma tienen como la indicación para una instalación subcristal, ¿ya? Hay marcas similares, Neoden tiene también implantes con esas características que también deberían seguir un poco ese patrón, pero como dice Marcelo, todo lo que es conexión hexágono interno o externo es totalmente diferente el protocolo de instalación y es yucta cristal generalmente más que nada, ¿ya? Así que eso con respecto a esa pregunta. Tengo una siguiente pregunta, entonces gracias, doctor Fede. ¿Prefieren cementadas o por sobre las atornilladas? La verdad que, mira, este sistema permite también atornillar, porque si ustedes se fijaron, casi todos los pilares tienen lateralmente un tornillo para poder atornillar, no por oclusal, sino por lateral, en algunos casos por oclusal. Pero es un sistema que está hecho, este sistema, para cementar, ¿ya? Independiente de las preferencias que podamos tener cada uno o de las indicaciones que muchas veces se pueden superponer, pero es un sistema pensado para cementar, ¿ya? Por eso que al final hice el alcance de, especialmente el pilar estándar, que es uno de los que yo más les recomiendo para partir con este sistema, es solamente para cementar. Por lo tanto, tomando ciertas precauciones, la verdad que funciona muy bien. Excelente. Tengo saludos y felicitaciones por parte del doctor Cuitiño de Punta Arenas. Después tengo otra pregunta. Dice el doctor Pino, respecto a las prótesis telescópicas que presentó el doctor Ciandoni, dice, es una buena opción a las barras para removibles, dice. La única duda es el posible desgaste de los componentes por fricción. Sí, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que mi experiencia hasta ahora, que llevo un par de años nada más haciendo casos de prótesis telescópicas con este pilar, los pacientes no han relatado una disminución de su grado de retención de la prótesis, ¿ya? Este pilar, si bien actúa por fricción, pero la fricción que se produce no es en todo su recorrido, sino que al final, cuando llega a tope, ahí se aprieta, ¿ya? Es muy probable que con los años pueda ir disminuyendo este grado de fricción y requiera un recambio de la cazoleta o del pilar, de que ahí habría que analizar. Pero sí es probable que con el tiempo se puedan ir desgastando. Mi experiencia hasta el momento no hemos hecho ningún recambio ni de pilar ni de cazoleta. Gracias, doctor. Tengo también por el doctor Jorge Ghiotti, que les manda felicitaciones y los felicita también como equipo de trabajo. Muchas gracias. El doctor Marco Flores le manda felicitaciones y dice, siento que nada, muy excelente presentación, felicitaciones nuevamente. El doctor Norero también nos felicita. Y tengo una pregunta de la doctora Mireya Pedraz. Dice, es excelente implante, pero he presentado en un paciente un aflojamiento de unas coronas después de 3 años. ¿En qué fallé? La corona está cementada, atornillada. Se aflojó del implante. Es un caso. No sé. Sería interesante preguntarle a la doctora Pedraz qué tipo de pilar utilizó, ¿ya? Y si la corona está atornillada al pilar,
porque eso es lo que estoy entendiendo, que cementó un pilar estándar y lo atornilló por oclusal. Ahí está respondiendo ella. Porque la verdad es que yo no hemos tenido ningún aflojamiento de corona, propiamente tal. De pilar tampoco. Creo que hemos tenido alguna fractura de cerámica, pero tiene que ver muchas veces con la forma oclusal que tenga el paciente. Pero Me si dice, se le doctor, cortó la perdón, corona del pilar es como difícil, ¿no? me dice Habría que ver de el un pilar, me dice que es un pilar estándar, doctor. está atornillado por oclusal. Sí. Y atornillada por oclusal, exacto. Está cementada y atornillada. Sí. Sí, O cemento sea, con lo atornillado. que, está claro que con lo que puede ocurrir con un pilar de 6 es muy difícil, con un pilar de 6 milímetros de altura, descartar que haya un problema durante la cementación, pero si es un pilar corto y angosto de 4 milímetros de altura, pudiese ser, pero habría que ver si está relacionado con algún problema oclusal, porque ni siquiera con los pilares de 4, por lo general, no debería haber aflojamiento, más aún si que está cementada y atornillada. Ahora, hay que sacarla, porque si está suelto con el tornillo, se puede fracturar el tornillo, ¿ya? Se puede haber una deformación incluso del pilar, entonces habría que romper la corona y la verdad hacerla de nuevo. Pero es difícil, con no tantos datos, saber con claridad por qué falló. Pero sí manifestar con certeza que es algo que ocurre muy a lo lejos, ¿eh? Yo creo que muy a lo lejos, un problema anexo tiene que haber ocurrido. Muchas gracias, doctor. Hay muchas felicitaciones de todos los participantes. El doctor Marco Flores agrega también que, por la pregunta de los pilares 5, que las cazoletas dice son relativamente fáciles de cambiar. Y el doctor Rodrigo Pino también manda felicitaciones y dice que son muy buenas las presentaciones y las felicita a todos los panelistas. Tengo aparentemente una pregunta más. La misma doctora Mireya dice que la corona está, bueno, no, está, no tengo más preguntas, doctor. Vamos a aprovechar de agradecerles a todos ustedes por esta presentación, como les dije, excelente y muy ilustrativa. Estamos en deuda con ustedes. Aprovecho también de presentar para todos los que están todavía en la sala el próximo Expert Meeting, que va a ser el día miércoles 10 de junio a las 19 horas. Va a presentar el doctor Ricardo Lillo, va a hablar sobre implantes conométricos, bases científicas en la mantención de los tejidos a largo plazo. Doctor Weber, doctor Martínez, doctor Sirandoni, muchas gracias nuevamente. Y sin más, gracias también a la gente que participó con nosotros. Gracias, Jorge. Vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.